Si tienes más de 50 años, puede que cada mañana estés cometiendo un error que tu cuerpo ya no puede seguir disimulando. No duele, no se siente como una emergencia, no se presenta con alarma ni con síntomas dramáticos. Es algo mucho más sutil, una sensación vaga de incomodidad, un mal sabor en la garganta, una pesadez que se arrastra hasta la tarde. Y sin embargo, el verdadero daño ocurre en silencio, mientras tú crees que simplemente estás comenzando el día como siempre lo has hecho. Ese momento aparentemente inofensivo, cuando tomas tu primera taza de café en ayunas, se convierte, con los años, en un acto de agresión interna. No lo notas al principio, quizás incluso te hace sentir despierto, alerta, funcional, pero debajo de esa sensación superficial, algo en tu sistema digestivo empieza a ceder, porque lo que durante décadas fue soportable, ahora se convierte en inflamación silenciosa, en acidez acumulada, en pequeñas grietas en la mucosa gástrica que con el tiempo abren la puerta a problemas que jamás asociaste con ese primer sorbo oscuro. Durante la noche, tu cuerpo entra en un estado de reparación. La producción de ácido en el estómago disminuye. La saliva, que ayuda a neutralizar ese ácido, se reduce y los mecanismos de protección que recubren tu tracto digestivo se encuentran en pausa. A nivel celular, estás en modo restauración y en ese entorno delicado, introducir de golpe una bebida caliente, ácida, amarga y estimulante, como el café negro, es como lanzar una chispa sobre un terreno seco. El café, aunque socialmente aceptado como una bebida energizante y reconfortante, contiene múltiples compuestos que estimulan la secreción gástrica: cafeína, ácidos clorogénicos, compuestos fenólicos. Todos ellos elevan la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Si hay alimentos presentes, el ácido cumple su función: descomponer, digerir, activar enzimas. Pero cuando no hay comida, cuando lo primero que llega al estómago es solo café, ese ácido no tiene nada que digerir más que la propia mucosa que debería estar protegida. Y después de los 50, esa mucosa ya no tiene la misma capacidad de regenerarse. El envejecimiento reduce la producción de moco gástrico, disminuye la respuesta de las células protectoras y hace más lento el proceso de reparación de cualquier pequeña erosión que se produzca. Por eso, lo que antes parecía no tener consecuencias, ahora deja marcas, no siempre visibles, no siempre dolorosas, pero reales. Las señales aparecen poco a poco: carraspeo matinal, voz ronca sin motivo, una tos seca que no encaja con ninguna alergia. Todos ellos pueden ser signos de reflujo silencioso, ese que no quema el pecho, pero sí afecta la garganta, los dientes, incluso el sueño. Y no es solo el café. Muchas personas comienzan el día con jugos de frutas cítricas, pensando que están haciendo lo correcto. Un vaso de jugo de naranja recién exprimido puede parecer saludable, lleno de vitamina C, pero su nivel de acidez es comparable al del vinagre. En un estómago vacío, ese ácido actúa con una fuerza corrosiva, irrita la pared gástrica, estimula aún más la producción de ácido, y si existe alguna debilidad en el esfínter esofágico inferior, la válvula que separa el estómago del esófago, el contenido gástrico empieza a regresar hacia arriba. Ese esfínter, por cierto, también envejece, pierde tonicidad, se vuelve menos eficiente, y hay alimentos y sustancias que lo relajan, facilitando la aparición del reflujo: la cafeína, las grasas, el chocolate, el alcohol. Todos tienen ese efecto relajante no deseado. Si combinas un café en ayunas con un desayuno rico en grasa, como pan con mantequilla o embutidos, estás creando las condiciones perfectas para que el ácido escape del estómago y suba por el esófago, incluso sin que lo notes, porque el reflujo, cuando es crónico y silencioso, no se manifiesta con ardor, se manifiesta con voz ronca, dificultad para tragar, inflamación laríngea, fatiga crónica, sensación de nudo en la garganta. Muchas personas asumen estos síntomas como cosas de la edad, pero no lo son. Son signos de que algo se está alterando todos los días desde la primera hora de la mañana.
Son señales de que tu cuerpo ya no puede seguir compensando el impacto de hábitos que antes toleraba. Y lo más paradójico es que lo que parece un gesto rutinario y reconfortante, tomar café, beber jugo, comer rápido, es, en realidad, el punto de inicio de una reacción en cadena que podría evitarse con decisiones mínimas, pero conscientes. Incluso aquellos que no toman café o jugos ácidos pueden caer en la trampa de otro error matinal: comenzar el día sin comer nada, saltarse el desayuno, creer que al dejar descansar el estómago se le está haciendo un bien, puede ser aún más perjudicial, porque el ácido gástrico no deja de producirse por la ausencia de comida. Al contrario, el estómago anticipa el alimento con solo olerlo, pensarlo o seguir el ritmo habitual. Si no llega nada, el ácido igualmente se libera y no tiene nada que hacer más que acumularse y desgastar. Este ambiente ácido, en ayunas prolongadas, genera una hiperacidez basal que desgasta las paredes del estómago y produce síntomas vagos, como náuseas, sensación de hambre nerviosa, mal aliento persistente, debilidad general. Y muchas veces se responde a estos síntomas con lo que parece lógico: más café, más azúcar, más urgencia. Pero ese círculo, una vez instalado, es difícil de romper sin conciencia. Romperlo, sin embargo, no implica una renuncia total al café, al pan o a los sabores que has disfrutado durante décadas. No se trata de privarte, se trata de entender cuándo y cómo hacerlos parte de tu día, porque lo que está en juego no es tu paladar, es tu capacidad de regenerar, de proteger tus tejidos, de vivir sin molestias que no deberían ser normales. Lo que está en juego es tu energía, tu claridad mental, tu voz, tu descanso, y todo empieza por ahí. Ese primer gesto, esa decisión aparentemente pequeña de qué poner o no poner en tu estómago cuando el cuerpo aún está despertando. Esa elección que repites cada mañana sin pensar podría estar construyendo o destruyendo tu bienestar sin que lo sepas. Muchas personas comienzan el día pensando que han hecho una elección saludable con su desayuno, y sin embargo, lo que ponen en su plato está contribuyendo silenciosamente a empeorar su reflujo, su inflamación y su nivel de energía. No es una cuestión de exageración, es una cuestión de cómo el cuerpo, después de los 50, reacciona de forma distinta a lo que siempre pareció inofensivo. Lo que antes no generaba ningún problema, ahora puede estar desgastando tu sistema digestivo sin que lo notes de inmediato. Piensa por un momento en un desayuno típico: pan blanco tostado con mantequilla, una taza de café, quizás un jugo de naranja, y algo dulce como mermelada o galletas. Es rápido, sencillo, familiar, pero también es ácido, inflamatorio, carente de fibra real y completamente incompatible con un estómago que acaba de salir de su fase nocturna de reposo. El pan blanco, al no contener fibra, se convierte rápidamente en glucosa. Esto genera un pico de azúcar en la sangre, seguido por un pico de insulina. Y al no tener grasas buenas ni proteína que lo modere, el cuerpo entra en un estado de inflamación leve casi inmediato. Esta inflamación no se ve, pero se siente: hinchazón, lentitud, somnolencia, acidez. Y luego está la mantequilla. Aunque en pequeñas cantidades no parece problemática, la combinación de grasa saturada con carbohidratos rápidos, como el pan blanco, ralentiza el vaciado gástrico. Esto significa que el contenido del estómago permanece más tiempo en su interior, sometiendo al esfínter esofágico inferior a mayor presión. Cuando este esfínter ya está debilitado, algo común en personas mayores de 50, el resultado es reflujo. Y lo más grave es que muchas veces este reflujo no se siente como una quemazón, se presenta como un carraspeo constante, una necesidad de tragar repetidamente o una sensación de que algo está atascado en la garganta. Ahora piensa en el jugo de naranja. ¿Sabías que el pH de un jugo de naranja natural es de entre 3 y 4? Eso lo coloca en el mismo rango de acidez que el vinagre. Tomarlo en ayunas es como verter ácido sobre una superficie sin protección.
A corto plazo puede parecer inofensivo, pero a largo plazo puede contribuir a la irritación de la mucosa gástrica, al debilitamiento del esfínter y a la aparición de reflujo silencioso. Incluso si no se presenta ardor, ese ácido puede estar provocando inflamación laríngea, afectando la voz y la respiración. Otro error habitual del desayuno moderno es la inclusión de cereales industriales. Muchos de ellos están cargados de azúcares añadidos, harinas refinadas y aditivos. Se presentan como saludables porque están enriquecidos con vitaminas, pero lo que realmente hacen es estimular una respuesta glucémica agresiva, seguida por una caída rápida de energía, lo que muchas veces lleva al deseo de comer nuevamente algo dulce a media mañana. Este ciclo de picos y caídas desregula el sistema digestivo, agrava los síntomas de reflujo y deja al cuerpo en un estado constante de alerta metabólica. Pero incluso alimentos considerados más naturales, como ciertas frutas crudas o yogures saborizados, pueden representar una trampa. Las frutas ácidas como la piña, la manzana verde, el kiwi o el pomelo no son apropiadas para consumir en ayunas en personas con sensibilidad gástrica. Y muchos yogures, especialmente los que contienen frutas o saborizantes, vienen acompañados de altos niveles de azúcar y lactosa, que fermentan en el estómago si no hay suficiente acidez para digerirlas adecuadamente. Todo esto crea una tormenta perfecta en las primeras horas del día. Acidez, fermentación, inflamación, digestión lenta. Pero lo más preocupante es que todo esto ocurre mientras la persona cree estar comiendo sano, y por eso no se corrige. Porque si el desayuno no es chatarra, se asume que no puede estar haciendo daño. Pero el cuerpo no responde a la etiqueta saludable, sino a cómo cada alimento interactúa con su fisiología real en ese momento. Y a partir de los 50, esa fisiología ha cambiado. Después de esa edad, el cuerpo produce menos ácido clorhídrico. Esto puede parecer algo bueno si se sufre de acidez, pero es una paradoja. La falta de ácido también puede generar reflujo. Cuando no hay suficiente acidez, los alimentos permanecen más tiempo en el estómago. Esta retención provoca fermentación, formación de gases y presión. Esa presión empuja el contenido gástrico hacia arriba. Lo que muchas personas no saben es que la acidez que sienten puede ser el resultado de una digestión demasiado lenta, no necesariamente de una sobreproducción ácida. Por eso, tomar antiácidos sin saber el origen real del síntoma puede empeorar el problema. El desayuno, entonces, debe ser reevaluado. No se trata de eliminar alimentos por completo, sino de entender qué combinaciones y en qué orden son beneficiosas. Por ejemplo, comenzar con un alimento templado y suave, como una papilla de avena cocida con agua o bebida vegetal, es una manera excelente de preparar el estómago. Si se agrega una fruta poco ácida, como la banana madura o la pera cocida, se introduce dulzor natural sin agredir. Añadir semillas como la chía o el lino molido ofrece fibra y mucílagos que protegen las paredes gástricas y ayudan al tránsito intestinal. Otra opción es incorporar un desayuno salado, con un huevo cocido, pan de masa madre de grano entero, palta, aguacate y un poco de aceite de oliva. Esta combinación no solo evita el pico de azúcar, sino que también proporciona saciedad prolongada sin agredir el estómago. Lo importante es mantener las proporciones adecuadas y evitar frituras, carnes procesadas o condimentos fuertes a esa hora del día. La temperatura también importa. Los líquidos demasiado fríos al despertar contraen los vasos sanguíneos del estómago y pueden alterar la motilidad gástrica. Por eso, comenzar con un vaso de agua tibia o una infusión suave, como manzanilla, melisa o jengibre, si no hay gastritis activa, ayuda a activar el sistema digestivo sin violencia. Este gesto, tan simple, puede marcar la diferencia en cómo se comporta tu estómago durante las siguientes horas. La clave está en entender que tu cuerpo no necesita un castigo ni una privación. Necesita que lo acompañes en el cambio que está atravesando. Necesita alimentos que no solo sean nutritivos, sino compatibles con el estado real de tu mucosa digestiva.
tu producción de enzimas, tu ritmo metabólico. Y todo eso comienza en la primera hora de la mañana, donde cada decisión tiene un peso mayor del que imaginas, porque es ahí donde se define si tu día comenzará en armonía o en lucha interna. Lo que muchas personas no comprenden es que la digestión no es simplemente un acto mecánico que comienza con la comida y termina con la absorción de nutrientes. La digestión es profundamente ritmada, regulada por relojes internos que sincronizan hormonas, enzimas, temperatura corporal y señales neurológicas. Y después de los 50 años, ese ritmo cambia silenciosamente. Se vuelve más lento, más sensible, más exigente. No porque el cuerpo esté fallando, sino porque está pidiendo algo distinto. Más conciencia, menos agresión. En las primeras horas del día, mientras tú ya estás pensando en lo que tienes que hacer, tu cuerpo sigue en una transición delicada. Durante la noche, todo tu sistema digestivo ha estado en modo reparación. Las células de la mucosa gástrica, del esófago y del intestino delgado han intentado regenerarse. Las enzimas digestivas han estado en reposo. El peristaltismo, esa onda muscular que mueve los alimentos, ha disminuido su velocidad. Y aunque tú te sientas despierto, tu intestino aún no lo está del todo. El cortisol, la hormona que nos activa por la mañana, comienza a elevarse entre las 6 y las 8 a.m. Su función es prepararnos para movernos, para pensar, para reaccionar. Pero el aumento del cortisol también tiene efectos sobre el sistema digestivo. Aumenta la secreción de ácido gástrico, pero reduce la motilidad intestinal. En otras palabras, el estómago se llena de ácido, pero el intestino todavía no se mueve lo suficiente como para recibir ese contenido. Es una combinación peligrosa, especialmente si se introduce comida muy pesada o muy ácida al despertar. Después de los 50, esta ventana de vulnerabilidad se amplifica. El envejecimiento reduce naturalmente la producción de ácido clorhídrico, lo que puede parecer positivo para quienes sufren reflujo, pero no lo es, porque el bajo nivel de ácido retrasa la digestión, genera fermentación, crea gases, y esos gases aumentan la presión intragástrica. Cuando hay presión en el estómago, el contenido tiende a buscar una salida, y la más cercana es hacia arriba. Por eso, muchas personas mayores experimentan reflujo no por exceso de ácido, sino por digestión lenta combinada con hipotonía del esfínter esofágico. Ese esfínter, con los años, pierde fuerza. Es un anillo muscular que funciona como una válvula. Cuando todo va bien, se abre para permitir el paso de los alimentos y luego se cierra para evitar que el ácido suba. Pero con la edad, con el estrés acumulado, con la inflamación silenciosa, esa válvula empieza a cerrarse mal. Y lo hace sin dar señales claras al principio. No hay ardor, pero sí carraspeo. No hay acidez, pero sí un sabor metálico persistente. No hay dolor, pero sí una sensación de ahogo leve al acostarse. Estos son los signos tempranos del reflujo silencioso. Y aquí aparece otro elemento clave, la posición del cuerpo. Muchos tienen la costumbre de comer rápido, de pie, en movimiento, pero la gravedad cumple un papel vital en la digestión. Estar de pie ayuda a que los alimentos bajen correctamente, pero cuando se come caminando o inclinado hacia adelante, el estómago queda comprimido. Y si luego uno se sienta encorvado frente a la computadora o se acuesta a revisar el teléfono, esa compresión se convierte en una presión hacia arriba. El ácido, por mínimo que sea, aprovecha esa debilidad estructural del esfínter y empieza a subir. A esto se le suma un enemigo cotidiano, el estrés matutino, las prisas, los pensamientos acelerados, el ritmo automático en el que muchas personas entran apenas despiertan. Todo esto activa el sistema nervioso simpático, conocido como modo lucha o huida. Este sistema está diseñado para ponerte en alerta, no para digerir. Cuando está activo, se inhibe la producción de enzimas digestivas, se reduce el flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal y se cierra el sistema parasimpático, que es el encargado de la digestión eficiente. Entonces, cuando comes en modo estrés, tu cuerpo interpreta que no es momento de digerir.
Aun si has comido alimentos saludables, aun si has elegido una infusión en lugar de café, si tu sistema nervioso está activado para la defensa, no digerirás bien, y los síntomas no tardarán en aparecer. Gases, hinchazón, sensación de comida que se queda ahí, náuseas, pesadez, incluso somnolencia. Todo esto puede comenzar con una única variable desajustada, la velocidad y el estado en el que comes. Por eso, una de las prácticas más efectivas y a la vez más ignoradas para quienes padecen reflujo después de los 50 es aprender a comer activando el sistema parasimpático. ¿Cómo se hace eso? No con medicamentos, ni con dietas milagrosas, sino con presencia. Antes de sentarte a desayunar, respira profundamente al menos 5 veces. Si puedes, hazlo con los ojos cerrados. Lleva tu atención a tu estómago. Siente cómo se expande con la inhalación. Ese simple acto cambia radicalmente tu química interna. Luego, siéntate derecho, con los pies bien apoyados, sin cruzar las piernas. Tómate el tiempo de oler tu comida, de saborearla, de masticar al menos 20 veces por bocado. Parece mucho, pero no lo es. La mayoría de las personas mastica apenas 5 o 6 veces antes de tragar. Eso significa que el estómago recibe trozos mal triturados, lo que lo obliga a trabajar más y durante más tiempo. Y ya sabemos lo que eso significa: fermentación, acidez, reflujo. También es útil comenzar la comida con algo tibio y líquido, como una infusión de manzanilla, hinojo o jengibre, si no tienes gastritis activa. Este pequeño acto prepara el sistema digestivo, lo despierta de forma amable y reduce la necesidad de secretar ácido en exceso. Además, puede ayudar a hidratar las mucosas, suavizar el esófago y lubricar el intestino. No necesitas grandes cantidades, solo un pequeño sorbo sostenido, sentido, consciente. La otra gran herramienta es respetar el tiempo de digestión antes de moverse intensamente. Muchas personas terminan de desayunar y al instante salen a caminar, se suben al auto, se inclinan a limpiar algo. Todo eso interrumpe el proceso digestivo. Lo ideal sería quedarse sentado al menos 10 a 15 minutos después de comer, en posición recta, respirando con calma. Ese espacio le permite al estómago iniciar el proceso de vaciamiento sin estrés adicional. Lo fascinante es que todos estos hábitos no requieren dinero, ni suplementos, ni dietas extremas. Requieren solo una cosa: volver a habitar tu cuerpo al despertar. Escuchar lo que necesita, no imponerle lo que tú crees que debe aguantar. Porque cuando el cuerpo dice basta, no lo hace para castigar, lo hace para protegerte. Y cuanto más rápido entiendas ese lenguaje, más fácil será vivir sin reflujo, sin inflamación, sin esa sensación de incomodidad que nunca sabes de dónde viene, pero que empieza, como tantas cosas, en los primeros 60 minutos de tu día. Muchas personas piensan que el reflujo solo se trata de lo que comen, pero la verdad más inquietante es que el cuerpo recuerda hábitos, no solo ingredientes. Puedes cambiar tu desayuno, eliminar el café, evitar los cítricos y aún así sentir ese ardor, esa opresión en el pecho, esa voz que se quiebra después de hablar por 5 minutos. ¿Por qué? Porque tu sistema digestivo no responde únicamente a los alimentos, sino también a los patrones en los que has estado atrapado durante años. Uno de esos patrones tiene que ver con los horarios. El cuerpo tiene un reloj biológico llamado ritmo circadiano. Este reloj regula casi todos los procesos fisiológicos: la temperatura corporal, la producción hormonal, la regeneración celular y, por supuesto, la digestión. Durante la mañana, hay un periodo específico en el que el cuerpo está más preparado para recibir alimento. Pero si lo rompes constantemente, comiendo en momentos irregulares o retrasando demasiado el desayuno, el sistema digestivo pierde su sincronía natural. Después de los 50, este desfase se vuelve aún más crítico. El cuerpo ya no tiene la misma capacidad de amortiguar errores. Por ejemplo, saltarse el desayuno puede parecer inofensivo, especialmente si uno no siente hambre. Pero lo que realmente ocurre es que el estómago sigue produciendo ácido en espera de alimento, y sin comida que lo absorba o amortigüe,
Ese ácido puede comenzar a irritar las paredes gástricas o incluso subir hacia el esófago. Eso es lo que muchas personas mayores experimentan como acidez en ayunas. También existe un fenómeno silencioso pero destructivo llamado reflujo biliar, que no tiene el mismo perfil que el reflujo ácido, pero puede generar daño igual o incluso mayor. Esto sucede cuando la bilis, una sustancia alcalina que proviene del hígado, retrocede hacia el estómago y luego sube al esófago. Este tipo de reflujo no arde tanto, pero inflama, daña la voz, provoca tos seca crónica y en muchos casos se confunde con problemas respiratorios. Y uno de sus mayores detonantes es precisamente el ayuno prolongado, especialmente si se combina con cenas pesadas y acostarse poco después de comer. Por eso, mantener una rutina estable no es solo una recomendación estética o de estilo de vida, es una medida médica, una forma de proteger la integridad de tu sistema digestivo, comer a la misma hora, elegir alimentos que no irriten, mantener tiempos razonables entre comidas. Todo eso influye más que cualquier medicamento. El sistema digestivo, en realidad, ama la previsibilidad, y tú puedes ofrecérsela si decides observar cómo se siente tu cuerpo cuando no lo fuerzas. Pero hay otro patrón igual de destructivo, el autoengaño del estoy acostumbrado. Muchas personas dicen, yo siempre comí esto y nunca me hizo mal. Y es cierto, durante décadas ciertos alimentos no causaban ningún problema. Pero eso fue con un cuerpo más joven, con un sistema digestivo más ácido, con una musculatura esofágica más firme. Hoy, ese mismo cuerpo reacciona de forma distinta. Lo que antes tolerabas, ahora te desgasta. Y si insistes en forzarlo, no solo tendrás reflujo, tendrás inflamación crónica, fatiga persistente, trastornos del sueño e incluso problemas de memoria, porque el reflujo no se queda en el estómago. Esa inflamación viaja, afecta tu garganta, tus senos paranasales, tu sistema inmunológico, te hace más propenso a infecciones, a ronquidos, a una voz quebrada al final del día. Incluso puede alterar la microbiota intestinal, creando un ambiente en el que las bacterias buenas mueren y las malas proliferan. Esto se traduce en hinchazón, gases, mala absorción de nutrientes y una sensación constante de incomodidad que ya no sabes si viene del cuerpo o de la mente, pero en realidad viene de ambos. La buena noticia es que este proceso puede revertirse, no con pastillas, no con promesas mágicas, sino con decisiones pequeñas, pero poderosas. Por ejemplo, adoptar una caminata lenta de 10 minutos después del desayuno puede ayudarte a activar el sistema parasimpático y facilitar la digestión. Dormir con la cabecera de la cama ligeramente elevada puede reducir la probabilidad de reflujo nocturno. Sustituir el café en ayunas por una infusión suave o agua tibia con limón, solo si no hay gastritis activa, puede hacer una gran diferencia en cómo tu estómago reacciona. También puedes llevar un diario de alimentos, no para restringirte, sino para identificar patrones. Anota qué comes, cómo te sientes después de una hora, cómo duermes esa noche, cómo está tu energía al día siguiente. Te sorprenderá descubrir que ciertos alimentos que nunca pensaste como problema aparecen una y otra vez asociados a síntomas. Esa información vale más que cualquier análisis de laboratorio, porque es la verdad de tu cuerpo hablando en tiempo real. Y si tienes dudas, hay una herramienta milenaria que siempre funciona: escuchar tu lengua y tu garganta. Cuando están irritadas al despertar, cuando tu voz suena más áspera de lo normal, cuando necesitas toser aunque no estés resfriado, es probable que hayas tenido reflujo durante la noche. La señal está ahí. Solo tienes que decidir si quieres seguir ignorándola o empezar a transformarla. Este no es un llamado a la paranoia ni al miedo, es un llamado a la conciencia, a despertar por la mañana, no solo con el deseo de cumplir tus tareas, sino con el compromiso de cuidar el primer sistema que te permite estar vivo cada día, tu digestión. Porque si ella falla, todo lo demás tambalea. Y si aprendes a honrarla desde el inicio del día, estarás haciendo mucho más que evitar el reflujo.
estarás activando un camino silencioso, pero profundo, hacia una vitalidad que creías perdida. A veces, los mayores errores que cometemos con nuestro cuerpo no son por falta de información, sino por exceso de confianza. Pensamos que si algo no nos destruyó ayer, tampoco lo hará mañana. Pero el cuerpo no responde como una máquina. No funciona con un sistema de encendido y apagado. El cuerpo acumula memoria, guarda silenciosamente los abusos, tolera lo que puede, hasta que un día responde con una señal clara. Y una de las señales más frecuentes después de los 50 es el reflujo persistente, inesperado y cada vez más difícil de ignorar. Lo que pocos comprenden es que el reflujo no es solo un tema de acidez o mala alimentación. Es un síntoma de desgaste generalizado, una especie de alarma que avisa que algo más profundo está ocurriendo. Una inflamación crónica, un desequilibrio del sistema nervioso, una disfunción del hígado o incluso una pérdida de flexibilidad en los tejidos internos. No se trata solo del estómago, se trata de todo lo que lleva años sin ser atendido. Por eso, al llegar a esta etapa, el enfoque debe cambiar. Ya no se trata de buscar remedios inmediatos, sino de construir un entorno interno donde el cuerpo vuelva a sentirse seguro para digerir, absorber, regenerar y descansar. Y para eso hay que mirar mucho más allá del desayuno. Hay que mirar el sueño, la respiración, los pensamientos con los que te levantas cada día. Uno de los factores más invisibles, pero más agresivos, en los síntomas digestivos es la inflamación de bajo grado. No causa fiebre, no te deja en cama, pero está presente todos los días. Provoca hinchazón, fatiga después de comer, dificultad para concentrarse y, por supuesto, acidez. Esta inflamación puede estar originada por alimentos, sí, pero también por estrés crónico, insomnio, falta de movimiento, respiración superficial. Cada vez que entras en un estado de tensión y no puedes salir de él, tu cuerpo produce cortisol, y ese cortisol altera tu microbiota, reduce la calidad de tu digestión y debilita tus barreras mucosas. Y aquí aparece una de las verdades más duras. El reflujo es una expresión de vulnerabilidad emocional también. Muchas personas con reflujo severo describen una vida marcada por el autocontrol excesivo, por la represión emocional, por la sensación de no poder soltar. Y es irónico, porque el reflujo es precisamente eso, algo que el cuerpo no logra contener, como si todo lo que ha sido retenido ahora buscara salir por donde pueda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu reflujo empeora en momentos de tristeza profunda, ansiedad o frustración? No es coincidencia. Tu sistema digestivo está directamente conectado con tu cerebro emocional. Se comunican a través del nervio vago, una autopista de información que lleva cada pensamiento, cada emoción, cada estrés, directamente a tu estómago. Por eso, sanar el reflujo implica también aprender a hablarle al cuerpo con compasión, a no gritarle con el desayuno, a no imponerle café cuando lo que necesita es agua tibia, a no pedirle energía cuando aún está pidiendo descanso. Y si llegaste hasta aquí, probablemente sea porque en el fondo ya sabías esto, porque tu cuerpo te ha estado hablando durante meses o incluso años, porque esa sensación de ardor que aparece a la misma hora todos los días no es casual, porque esa tos seca que nadie logra diagnosticar, ese carraspeo constante, esa voz que se rompe en la tarde, no son simples molestias, son señales, y no son para asustarte, son para reconectarte contigo mismo. Reconstruir la relación con tu digestión es, en esencia, un acto de amor propio. Es recordarte que estás vivo, que tu cuerpo sigue luchando por ti, que aún está dispuesto a sanar si tú decides escucharlo de verdad. No necesitas cambiar todo de golpe, solo comenzar por lo más importante, las primeras 2 horas del día, porque ahí se decide el tono de toda tu biología. Lo que hagas o dejes de hacer al despertar define tu capacidad para digerir no solo los alimentos, sino también la vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has obligado a comer rápido porque el reloj apremia?
¿Cuántas veces elegiste un desayuno que solo llenaba, pero no nutría? ¿Cuántas veces ignoraste el ardor con un antiácido y seguiste adelante como si nada? Cada uno de esos momentos dejó una huella, pero también puedes dejar nuevas huellas. Puedes elegir sentarte en calma, preparar algo tibio, respirar profundo, cerrar los ojos 5 segundos antes del primer bocado. No parece mucho, pero en términos fisiológicos es un reinicio completo de tu sistema digestivo. Incluso si tu estómago está dañado, si el reflujo lleva años presente, si ya hay diagnóstico y medicamentos, hay algo que no depende de ninguna pastilla: tu forma de habitar tu mañana. Y eso cambia todo, porque no se trata solo de lo que comes, sino de cómo te tratas mientras comes. Si lo haces desde el castigo, desde la prisa o desde la indiferencia, el cuerpo lo siente. Pero si lo haces con cuidado, con intención, con respeto, el cuerpo también lo siente y responde. El reflujo, al final, no es el enemigo, es el mensajero. Y tú decides qué hacer con el mensaje. Puedes seguir silenciándolo con rutinas que no te sirven, o puedes abrirte a la posibilidad de sanar desde lo simple, desde lo suave, desde lo real. Porque lo que hoy llamas molestia, mañana puede convertirse en guía. Y lo que hoy te incomoda puede ser la puerta a una vitalidad que ni imaginabas que aún estaba dentro de ti. Todo empieza en la forma en que despiertas, y lo más importante que puedes hacer es no traicionar a tu cuerpo en las primeras 2 horas del día. Él te ha sostenido hasta aquí. Ahora le toca a él ser sostenido por ti.